Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que haremos un repaso a los principales activos financieros, índices, divisas, materias primas y acciones. Veo que está la sala a reventar. Estamos ya ahora mismo 190 inversores y subiendo. Creo que hoy huele a posible récord de asistentes, o sea que muchísimas gracias a todos por este seguimiento a los seminarios, y vamos ya rápidamente a lo que está pasando ahora mismo en la principal bolsa del mundo. Vamos a ir al Dow Jones, que se ha puesto ya en positivo, se ha girado al alza y lo vemos subiendo. La primera reacción del mercado, ya sabéis que ahora actas de la FED. Me decís que no se ve la pantalla. Espera, pues vamos a... Ahí está. Vale, no se ha visto el vídeo anterior tampoco. El vídeo anterior tampoco se ha visto. Ah, vale. Bueno, lo ponemos después y así nos centramos en el mercado, ¿no? La primera reacción de las actas de la FED, 8 de la tarde, ya sabéis, pues de momento es positiva. El Dow Jones está subiendo, ya vemos que está dejando ahora una vela de 40 puntos de subida desde el dato. Y de momento tendencia alcista, sin ninguna señal de giro, ¿no? Nosotros lo que marcamos hoy en el centro de traders como primer soporte sería marcar aquí una pequeña directriz alcista, y hoy se ha parado justo ahí, ¿no? Incluso si le marcamos una paralela por arriba, pues quizá pudiéramos marcar ahí una pequeña resistencia, pero lo que sí que tenemos claro de momento es esos mínimos crecientes. Así que de momento el primer soporte sería ese último mínimo que ha realizado en la sesión de hoy, y estamos hablando obviamente de un soporte de ultra cortísimo plazo. Deberíamos de coger toda esa subida que viene haciendo desde el 16 de octubre como un gran primer impulso alcista, en el que en algún momento vamos a tener corrección a niveles FIBO de toda esa enorme subida. O sea que yo sería algo precavido de cara a próximas semanas o meses. Aunque podemos seguir subiendo, luego habrá seguramente alguna corrección a niveles FIBO, como siempre ocurre, ¿no? En cuanto al Nasdaq 100, vamos a ver el Nasdaq 100, que ha empezado hoy muy mal, pero está recuperando bastante. Ahora baja un 0,22%. En la primera reacción también podemos ver que es de subida, y está viviendo una jornada de ida y vuelta. Empezó con caídas y ahora ha regresado, ha vuelto a rebotar, pero tiene una pequeña resistencia intradía que sería el máximo de hoy. Y ahí es donde de momento está encontrando ahora cierta resistencia. La primera zona de resistencia sería en los 4.235. 4.235 sería la primera zona de resistencia. Curiosamente, ese máximo del día en la apertura es el máximo que acaba de marcar ahora. Si supera ese nivel, yo creo que ya camino libre para como mínimo cerrar el gap que tienen 4.242 y quizá todavía incluso mayores subidas. Así que tendría una primera resistencia el Nasdaq 100 en los 4.235, que son los máximos del día, y si superara esa resistencia sería camino para cerrar el gap, ¿no? E incluso para ir a máximos de ayer. ¿De acuerdo? Seguimos, visto el gráfico del Nasdaq, vamos a ir a ver el SP500. Bueno, el SP500 también de momento intentando el rebote de menos a más. Ahí está, y con primer soporte también en los últimos mínimos crecientes. Ahí podríamos marcar varios mínimos como soporte. Por un lado este pequeño soporte mínimo creciente, y por otro lado también este, ¿no? Y por último esa directriz uniendo los últimos mínimos crecientes, que la tendríamos que coger desde este mínimo, que sería como en el Dow, ¿no? Uniendo mínimos del 13, del 17 y del día hoy 19 de noviembre. Uniendo esos mínimos tendríamos ahí una pequeña directriz alcista en la que se ha apoyado hoy y que es la primera zona de soporte. Bueno, visto cómo está ahora mismo Estados Unidos, vamos a ver cómo está ahora mismo el euro dólar, que también suele moverse bastante con todos estos datos de la FED, y siempre que hay a las 8 esa reunión o las actas de la FED hay movimiento, ¿no? En el caso del euro dólar, comentábamos hace 2 días que estaba mejorando su aspecto porque tenía una resistencia en los 1.2490, 1.25, y que si lo superaba, pues todo apuntaría a un rebote, ¿no? Fijaros que también la media 200 sesiones, que era una zona de resistencia muy seria, veis que baja la media 200 sesiones, se gira al alza, y sobre todo a partir de noviembre, fijaros que
ahí vemos cómo pasa a ser zona de soporte. Sí, Oscar, es la FOMC, ¿no? El FOMC. Pero es lo que decía, ¿no? Que cada vez que hay reunión de la FED o las actas, siempre hay volatilidad, ¿no? Y que eso afecta a los índices y también al eurodólar, ¿no? Siempre hay un buen movimiento. Quizá, pues a lo mejor no tanto como en otras ocasiones, pero siempre hay movimiento, ¿no? El movimiento está asegurado. Lo que está dejando el eurodólar, de momento, hay que esperar a que cierre la vela. Están haciendo esta vela, lleva solo 9 minutos. Estamos ahora en gráfico horario y, por lo tanto, esta vela está en formación. Quedan 51 minutos para que esta vela se cierre. De hecho, cuando estábamos aquí arriba, en el máximo que ha marcado hace unos minutos, estaba dejando una vela blanca, una buena vela blanca, ¿no? Y fijaros que en solo 9 minutos está cambiando la vela y ahora mismo estaría dejando una vela caragasa negra invertida. O sea que hay que esperar a que cierre esa vela para que nos dé más pistas, ¿no? Vamos a ver qué deja porque se está formando y seguramente es una vela que va a tener mucha distancia entre el máximo y el mínimo de la vela. Ya lo tiene ahora, pero incluso se podría ampliar todavía más. Primer soporte, la media 200 sesiones, que está en fase ascendente. Vamos ahora con libra dólar, que está rebotando más que el euro dólar, 0,41% en estos momentos de subida para la libra dólar, y se acaba de enfrentar a la primera zona de resistencia. Lo dijimos hace un par de semanas, cuando lo teníamos en la zona de la media, dijimos que ahí tenía una resistencia muy importante la libra dólar, no pudo con ella, e incluso ahí lo que formó es un doble techo o un triple techo, o ambas figuras que se rompió a la baja y se activó y se cumplió. Luego volvió a atacarla y no pudo con ella y volvió a caer. Luego volvió a atacarla, hizo otra vez ahí un doble techo y volvió a caer. Y estamos viendo un nuevo ataque a esa zona de la media 200 sesiones, que sabemos que es la primera zona de resistencia seria para la libra dólar, y que la está atacando ahora, ¿no? O sea que ahí no va a ser fácil, no va a ser fácil para la libra superar esa zona, ¿no? Ese nivel de resistencia. Es nivel de resistencia no solo por la media, sino porque muy cerquita está el último máximo decreciente. Sería por encima de ese nivel cuando pudiéramos pensar en un rebote de cierta magnitud, ¿no? Si unimos los últimos mínimos, veremos que no son exactamente en el mismo nivel, pero más o menos sí, con lo cual, de superar este máximo de los 1,57, el gráfico mejoraría mucho y todo apuntaría a continuidad de la subida, ¿de acuerdo? Si supera 1,5735, todo apuntaría a más subidas, a cambio de tendencia, al menos de ultracorto, un posible rebote de cierta magnitud en libra dólar, ¿vale? Bueno, dejamos el ultracorto de índices americanos y de euro dólar y libra dólar, que luego retomaremos, luego lo vamos a retomar, y vamos a ver qué ha pasado hoy en Europa. Empiezo con el IBEX 35, seguimos con gráficos de ultracorto, gráficos de 60 minutos, y luego seguimos con lo que están haciendo los índices a tiempo real y el euro dólar y libra dólar. Por cierto, de verdad gracias, porque estamos ante el récord de este año de asistencia, récord absoluto. No nos habíamos juntado en este 2014 tantos nunca. Estamos a 236 inversores de todo el mundo en la sala. Así que, de verdad, muchísimas gracias por hacer de mis seminarios los más seguidos en habla hispana. Y bueno, pues os intentaré contestar esa fidelidad con trabajo y dedicación, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias. Estamos ahora ya 240, récord absoluto. No sé hasta dónde vamos a llegar hoy, pero de verdad que muchísimas gracias. Bueno, estábamos con el repaso a ultracorto, gráficos de 60 minutos, y empezamos con Europa, con el IBEX. En el IBEX 35, lo que podemos ver es que formó ahí una especie de diamante, que era poco fiable, la figura en general es poco fiable. Si aparece en ultracorto es menos fiable todavía, y si además aquí no se cumple perfectamente por esta vela, si esta vela estuviera más recogida, pues sí podríamos haber marcado un diamante claro, ¿no? Yo lo mencioné, pero dijimos que era poco fiable, y comentábamos también en directo el día 14 de noviembre que si superaba el IBEX los 10.195 activaba una figura de doble suelo. Además era un doble suelo que se formaba, fijaros, en la directriz que une los últimos mínimos crecientes. Esa es una buena zona de soporte para el IBEX 35. Desde ahí, al superar el máximo entre esos tres mínimos, se activó el doble suelo y, como veis, ese objetivo que marcábamos en el centro de traders en directo se acabó cumpliendo. ¿Dónde tiene la primera zona de resistencia clave? Tenía una pequeña resistencia en los máximos decrecientes, esta sucesión de
tres máximos decrecientes, lo ha superado, pero tiene una resistencia muy importante en los 10.513, porque si supera 10.513 el IBEX, activaría una clara estructura de segundo alcista. Si supera 10.513, el IBEX activaría una clara estructura de segundo impulso alcista. ¿Qué debemos de hacer ahora? Pues pensar que toda esta subida puede ser desde este mínimo, puede ser un primer impulso. Falta que corrija algún nivel Fibonacci, ¿no? Ya ha estado, si midiéramos esa subida, ha estado cerca del 38.2, pero no ha llegado en ningún caso. O sea que si tuviéramos una corrección a niveles Fibonacci de toda esta subida, 38, 50, 61.8, si luego supera los máximos de hoy, de ayer, que serían 10.466, marcaríamos también una estructura de segunda alcista. ¿Vale? O sea que 10.466 pequeña resistencia de ultracorto y también pequeña resistencia, o en este caso más fuerte y más importante, 10.513, porque si la supera activaría un segundo impulso alcista. Y como soporte, pues esta directriz que veis en verde y los últimos mínimos crecientes, además de la media de 200 sesiones y el 61.8 de todo el rebote. Pregunta de Paco. Mejor ponerse ahora corto en el IBEX, me pregunta Paco Beidar. Tienes que tener un método, es decir, esto no es cuestión de David, corto, largo, ¿qué hago? No, tienes que seguir un método. Si tu método te dice que te tienes que poner corto ahora, te pones corto. Si tu método te dice que te tienes que poner largo ahora, te pones largo. Pero lo que no puedes hacer bajo ningún concepto es operar por intuiciones o ¿qué hago? Bueno, pues a ver, tiro una moneda, me pongo largo, tiro una moneda, me pongo corto. No, tienes que seguir un plan, un método. Es decir, que tú sepas por qué operas y siempre operar de la misma manera. Es decir, pues tú podrías decir, un ejemplo claro, bueno, pues yo voy a tener un método que sea comprar cuando la media de 200, la de media de 50 sesiones corte al alza la de 200 en el IBEX. Y ahí compras. Y venderé cuando la media de 50 cruce a la baja la de 200. Y ahí vendes. Eso es tener un método. Tienes que testear, obviamente, durante un tiempo prolongado qué resultados tiene ese método, porque no es cuestión de seguir un método porque sí, sino seguir un método que veáis y hayáis testeado que es ganador. Si no tenéis ese método, no vais a ganar. Lo que no tiene sentido es, pues por ejemplo, coger y decir, pues, ¿qué hago? ¿Compro o vendo? Pues voy a comprar, ¿no? Porque eso no es seguir un método. Vale, y luego, dentro de tener un plan, un sistema, que siguiendo ese sistema sabrás cuándo hay que comprar y cuándo hay que vender, tienes que saber cuál es el horizonte temporal de tu sistema. Es decir, porque puede darse ahora la circunstancia de que un inversor diga, estoy largo en el IBEX, y otro diga, estoy corto en el IBEX. Y puede darse la circunstancia de que los dos ganen o que de los dos pierdan. ¿Esto se entiende? Porque es muy importante también el horizonte temporal de inversión. Es decir, lo primero que te tienes que preguntar, y esto lo repito siempre, pero es que es muy importante, es qué tipo de trader soy. Soy un trader que opera para corto o medio plazo y que aguanta la posición un par de meses, o soy un operador de largo plazo que aguanta la posición varios años, o soy un operador de ultracorto que va a aguantar la posición un par de días, o soy un operador intradía que va a aguantar la posición durante unas horas durante la sesión y que nunca va a quedar abierto al cierre de la sesión. Una vez haya detectado cuál es el horizonte, el perfil de inversor, tiene que elegir un gráfico. Es decir, si el inversor dice yo soy inversor de medio plazo o de corto plazo, puede elegir gráfico diario, medio largo plazo, incluso gráfico semanal o incluso mensual. Si dice soy inversor de ultracorto, se deberá de ir a gráficos horarios de 60 minutos o de 120. Y si dice soy inversor de intradía, pues podrá haber gráficos de minutaje pequeños, 5 o 10 minutos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser consecuentes entre el horizonte temporal que elijáis y el gráfico que estudiéis. Y a raíz de ahí tenéis que estudiar el gráfico y ver la tendencia que tiene, los objetivos que tienen en ese horizonte temporal que tú estudies, ¿no? ¿Qué habría que decir en el IBEX? Pues que en el IBEX, en el ultracorto, está en fase de rebote tras apoyarse en el soporte. Aquí hizo un triple suelo y desde entonces está en fase de rebote mientras no pierda el 61.8 de ese movimiento, y que en el corto plazo está consolidando niveles entre 10.000 y 10.500 en un rango lateral. Entonces, ¿cuál sería una buena
una buena estrategia, pues vigilar ese rango lateral. Si rompe los 10.500, esa zona de 10.500, en concreto 10.513, avisaría de más subidas. Sería un punto para buscar largos, igual que lo fue aquí para ultracortísimo, cuando activa un triple suelo. Ese hubiera sido también una buena zona. Claro, comprar por aquí no tiene sentido. O sea, si no compras aquí en el soporte y cuando hace un doble suelo, comprar aquí cuando se acerca a los 10.513, que es la parte alta de un rango lateral, ya no tendría sentido. Vale, se entiende esto, ¿verdad? Dice Carlos Humberto, si usamos un sistema que sea de corto o medio plazo en el que estamos varios días, ¿tendremos que tener una cuenta grande? Esta es una buena pregunta. Depende en dónde operes. Si operas en un producto apalancado, no puedes operar en el medio plazo si no tienes un buen capital. Pero si tú, por ejemplo, compras o vendes acciones, podrías operar en el medio plazo con muy poco capital, porque ¿se puede comprar una sola acción de un valor que esté a 10 euros? ¿Se podría comprar una sola acción de un valor que esté a 10 euros? Sí. No tendría sentido porque las comisiones te comerían, ¿no? Y por eso no tendría sentido. Pero quiero decir, nadie obliga a comprar 100.000 acciones de una empresa. Entonces no te tienes por qué apalancar. Puedes comprar pues 1.000 euros en acciones o 2.000 euros en acciones. Yo creo que a partir de 2.000 tendría sentido porque menos de 1.000 tendrías que ganar demasiado para que compense las comisiones, ¿no? Pero tú podrías comprar 2.000 euros en acciones y te puedes permitir una caída del 10% sin problema. ¿Sí o no? Sería perder 200 euros. Entonces, con una cuenta de 10.000 euros, uno se puede permitir, pues a lo mejor perder esa cantidad, ¿no? Yo siempre digo que en una sola operación no se debe de perder más del 1 o 1,5% de todo el capital que tengamos para invertir. ¿Vale? Y cuidado con lo que suele hacer la mayoría, ese mensaje de como tengo poco dinero, lo que tengo que hacer es apalancarme para intentar ganar mucho. Esa reflexión es totalmente equivocada y lleva a la ruina y a que las cuentas duren muy poco tiempo. ¿Vale? O sea que mi recomendación es que a menor capital en la cuenta, más prudencia todavía, porque vuestro primer mandamiento ha de ser proteger ese capital, que es limitado y es poco, e intentar aumentarlo muy poquito a poco para que el día de mañana, teniendo más, podáis tomar otro tipo de posiciones. ¿Vale? Bueno, seguimos. Visto el IBEX, vamos ahora al Eurostoxx 50, la media europea. Bueno, en el Eurostoxx 50 se ha parado en el 61.8 de la subida, del último tramo de subida. Tiene objetivo de un gran segundo hacia 3.235 y en el 61.8 del último tramo de subida, fijaros que se para ahí, forma un doble suelo, lo activa y lo cumple y también forma un bonito triángulo, lo activa y lo cumple. Voy a poner bien el triángulo que me quedó un poco... Vamos a medirlo exactamente, uniendo máximos y mínimos. Ahí estaría. Rompe también una figura triangular, la rompe por arriba y activa objetivo por ruptura de triángulo y también lo cumple. ¿Dónde tiene la resistencia? Bueno, pues no hay que ser tampoco pues ningún experto en trading. Se ve fácil, ¿no? Este era el máximo anterior, que son 3.142. ¿Y sabéis cuál es el máximo de la sesión de hoy? 3.140. Es decir, se ha quedado ahí cerca de la zona de resistencia. Si supera 3.142, activaría una estructura de segundo alcista, objetivo de más subidas, y solo daría señal de venta si pierde los 3.026. Porque si ahora perdiera 3.026, formaría un doble techo. Pero mientras no pierda 3.026, en el ultracorto estaría en fase de rebote el Eurostoxx. ¿Vale? Vamos a ver cómo está la bolsa americana en tiempo real. Volvemos otra vez a ver los gráficos de bolsa americana. Vamos al Dow Jones. Está ahora mismo casi plano, baja un 0,03% y está proyectando dejar una vela no muy bonita. Lo que pasa que quedan 37 minutos para que cierre la vela. Pero la vela que estaría dejando ahora no sería nada bonito, ¿no? Fijaros que ha aparecido ya presión bajista, cierta presión bajista en el máximo de la vela, desde ahí ha bajado y veremos cómo cierra. Y en el Nasdaq, que nos puede dar más pistas de cara al intradía de hoy, fijaros, no ha podido con la resistencia que os marcaba. Os dije que tenía resistencia, os lo comentaba en directo cuando la estaba atacando, los 4.235, y fijaros que se ha parado justo ahí y amenaza con dejar una vela horrible, ¿no? En esa zona de resistencia de los 4.235. Vale, o sea que ahí tendría la primera resistencia.
y si perdiera los mínimos de hoy, este mínimo de 4.204, todo apuntaría a mayores correcciones. Así que, de momento, precaución con el Nasdaq porque se ha parado justo en la zona de resistencia y no ha podido con los 4.235, que eran los máximos de la apertura de hoy, ¿no? Y curiosamente se ha parado justo ahí. Y en euro dólar, continuando, ha subido un pelín más, que estaba retrocediendo un poco en la vela, y ahora ha subido un poco más. Hay que esperar a que cierre la vela para poder hacer una lectura, sacar una conclusión de esta vela, que está siendo bastante grande entre el máximo de la vela y el mínimo, pero de momento está en fase de rebote, como decía, con la media de 200 sesiones subiendo y haciendo ahora mínimos y máximos crecientes tras superar la resistencia que suponía la sucesión de máximos decrecientes. Ahí teníamos una sucesión de máximos decrecientes, estos últimos 4, y al romperla pues ha mejorado el gráfico, ¿no?, del euro-dólar, que veremos qué vela acaba dejando en la sesión de hoy, porque también hay bastante diferencia entre el máximo y el mínimo. Digo la vela horaria que va a dejar dentro de 36 minutos, porque hay bastante diferencia entre el máximo y el mínimo y puede ser una vela interesante de cara a sacar conclusiones, ¿no? Bueno, estábamos con Europa y habíamos visto el Eurostoxx con esa zona de soporte clave, que eran, lo vamos a volver al gráfico y ya pasamos al DAX. La zona del Eurostoxx clave de soporte son los 3.026, ¿vale? Perdiendo esos 3.026 podríamos hablar de un doble techo, ¿de acuerdo? O sea que, sí, bueno, mejora el gráfico de cara a largos en el euro frente al dólar, ¿no? Es una expresión, tienes razón, que pues no tiene sentido darle sesgo, ni cuando decimos mejora el gráfico, cuando supera una resistencia al IBEX, porque para que esté bajista dirá, no mejora, empeora, ¿no? Pero bueno, es parte del lenguaje, normalmente tiene sesgo positivo el lenguaje de subidas y negativo el de caídas, pero bueno, como podemos operar en las dos direcciones, no tiene mayor sentido ni importancia. Continuamos, del Eurostoxx nos vamos al DAX. Bueno, en el DAX habíamos marcado una figura de cuña descendente y, como sabéis, las figuras de cuña descendente tienen implicaciones alcistas. No sé si lo llegué a comentar el 12, hace una semana, porque estaba aún empezando a formarse. Es posible que no lo comentara todavía el día 12, en el seminario del miércoles, porque estaba todavía pintándose el inicio de lo que luego iba a ser esta cuña, que sí comentamos obviamente en directo cada día en el centro de traders, y que al final se activó, y como suele ser en este caso, en este tipo de figuras, las cuñas descendentes se rompen por arriba, ¿vale? Entonces, al final se rompió por arriba y se ha cumplido el objetivo por ruptura de esta cuña. El objetivo eran los 9.479, objetivo que como veis ya está cumplido. Primer soporte en los 9.161 y en la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente. En cuanto al FTSE, Bolsa de Reino Unido, en cuanto al FTSE 100 de Londres, está subiendo muy vertical desde el mínimo del 16 de octubre, haciendo también mínimos y máximos crecientes, la media de 200 sesiones en fase ascendente, y posiblemente desde el mínimo del 16 se podría marcar toda esa subida como un gran primer impulso alcista, ¿no? Toda esa subida como un posible primer impulso. La media de 200 sesiones sería zona de soporte, y mientras la media de 200 sesiones siga en fase ascendente, pues podríamos decir que está en fase alcista sin señales de giro. Y toda esa subida se podría marcar como un primer impulso. Continuamos, visto el FTSE, bolsa italiana, MIB. Bueno, en cuanto al MIB, tiene la resistencia clave en los 19.832. Si supera esos 19.832, activaría una gran estructura de segundo alcista. 19.832. De momento está consolidando y la primera zona de resistencia es contra la que ha chocado hoy. Esta zona de los máximos de hoy, que serían 19.555 puntos. Se ha parado aproximadamente en la zona de máximos anteriores. Ahí es donde se ha parado hoy, tiene una pequeña resistencia. Si la supera, obviamente mejoraría mucho el gráfico y luego confirmaría si supera 19.832, porque sería con la superación de ese nivel cuando activaría una gran estructura de segundo impulso alcista. Seguimos con ese repaso a la bolsa americana que vamos a ir haciendo puntualmente en el día de hoy. Ahí vemos el Dow Jones, que estaría ahora mismo dejando una vela doji lápida, pero habría que esperar. Y si ponemos gráficos de 5 minutos, que quizá para días de altísima volatilidad incluso se podrían ver para esos inversores que hagan intradía, que yo no se lo recomiendo al menos
a los que estén empezando, fijaros ya la volatilidad que ha habido, ¿no? Con las actas, fijaros cómo empezó con una vela blanca y luego ha venido la corrección y ya ha perdido los niveles iniciales, ¿no? Donde estaba el Dow antes de que empezaran a mover el árbol, como era de esperar, siempre provoca un aumento de la volatilidad estas sesiones de los miércoles a partir de las 8 y ahora mismo está corrigiendo, ¿no? Comentaros sobre jornadas cuando hay este tipo de datos que sabemos que mueven el mercado, que menean el árbol, que provocan volatilidad, que rara vez, muy rara vez, en un porcentaje muy pequeño de veces, el mercado se mueve solo en una dirección. Es decir, que es muy raro que si el mercado empieza subiendo, siga subiendo y subiendo plácidamente, sino que es más habitual lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Esos giros de que si empieza la primera reacción es de subida, luego venga una posterior de caídas, o si la primera reacción es de caídas, luego venga una posterior de subidas. E incluso alguna vez lo ponen todavía más difícil, suele haber al menos un cambio de dirección, pero a veces incluso hay dos cambios de dirección, ¿no? Hemos visto sesiones de este tipo donde empieza con una caída, luego vuelve a subir fuerte y luego vuelve a caer fuerte, ¿no? Pero al menos un cambio de dirección lo hay casi siempre. Es muy rara, insisto, la sesión donde después de una primera lectura sigamos con esa subida. O sea que hay que tener mucha prudencia en el primer movimiento que haga el mercado en sesiones de datos y de alta volatilidad, porque muchas veces cuando empieza una fuerte subida, después viene una caída, que es lo que ha hecho de momento el mercado, ¿no? Y alguna vez incluso hay otro giro más y vuelve otra vez el mercado a subir o a caer, que sería la primera lectura. La media, me pregunta David García, esta media es una media de 200 sesiones ponderada. Vale, esta es la misma media que viste antes, solo que la estamos viendo en gráfico de 5 minutos. Es una buena media para aplicar una tendencia, para seguir una tendencia. Si la pones en gráfico de 5 minutos te dará una tendencia obviamente de ultra corto. Si la metes en gráfico diario te va a dar una tendencia de corto plazo. Vale, y si la metes en gráfico semanal pues te va a dar una tendencia de largo plazo. Vale. Seguimos. Visto el Dow Jones, que está ahora mismo con la media de 200 sesiones muy plana, lo que marca que no hay una clarísima tendencia. Sí que podríamos marcar un soporte si medimos todo el rebote desde el mínimo de hoy. Fijaros dónde se ha parado, esto tampoco es casualidad, ¿no? En la zona 61.8. Esta es una zona de soporte que tiene el Dow y si perdiera este nivel, el nivel que acaba de marcar hace nada, hace 5 minutos, exactamente la zona de 17.656, esa zona, si perdiera esa zona, perdería la zona del 61.8 y todo apuntaría a otro tramo de caída, ¿eh? O sea que está intentando parar en este primer soporte, que suele ser siempre un primer nivel de parada obligada. A la primera es raro que se pierda esa zona del 61.8 y desde ahí intentar rebotar otra vez. Si lo perdiera, pues ya todo apuntaría a una mayor caída. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Seguimos simultaneando el repaso de activos con esta sesión especial de lo que está pasando en la bolsa americana tras las actas de la Fed, que siempre provocan volatilidad. Así que hoy pues le damos mayor importancia a los movimientos intradía de la bolsa americana en directo y seguimos con ese repaso. Habíamos visto el DAX, lo último era el MIB y vamos a ir ahora al FTSE, a la bolsa de Reino Unido, que hoy pues ha bajado el 0,19%. Y lo vamos a retomar el gráfico en 60 minutos, que sería el de ultracorto. Ahí estaría. Vale, ahí tenemos el gráfico del FTSE. Decíamos que tiene una primera zona de soporte en la media de 200 sesiones y también en la directriz alcista acelerada que veis en color azul. De momento vemos que no hay ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia, pero es verdad que lleva mucha subida. Desde el mínimo del día 16 de octubre no ha parado de subir y pues tampoco se puede descartar que en próximas semanas incluso sería lo más normal, ¿no? Que necesitara consolidar parte de esa subida, ¿no? En próximas semanas. Y terminamos Europa, el ultracorto de Europa con el K40. En el caso del K40, soporte en la media de 200 sesiones, hizo algo muy parecido a lo que vimos antes del Eurostoxx, que fue formar, el Eurostoxx hizo un doble suelo, el CAC más bien diríamos que fue un lateral, ¿no? Además de un doble suelo, como hay varios toques arriba, podríamos marcar que también hay ahí un rango lateral o rectángulo que rompe al alza y al romperlo al alza pues se activaría objetivo que cumplió perfectamente, ¿no? Y podemos ver cómo el primer soporte serían los 4.153. 4.153 sería el primer soporte
el último mínimo creciente, mientras no lo pierda, estaría en fase rebote con soporte también en la media de 200 sesiones que se encuentra en fase ascendente. Seguimos, tras ver el CAC y el MIB y terminar ya el ultracorto, vamos a ver cuál es la situación de los índices en el corto medio plazo, ¿no? Si nos vamos al IBEX 35, seguimos en ese rango lateral entre 10.000 y 10.500, un rango de consolidación que está consolidando pues las dos cosas a la vez, el rebote desde el 16 de octubre y la caída desde máximos de septiembre, ¿no? Y en esa zona media, más o menos del movimiento, es donde está consolidando. En esta zona, como veis, movimiento muy lateral, está zigzagueando entre la zona de 10.000 y la zona de 10.500. Por encima de 10.513 mejoraría el gráfico, por debajo de la zona de 10.000 empeoraría y podríamos ver más caídas. Primera zona de resistencia, la media de 200 sesiones, y de superar esa zona la zona de 10.500 podríamos ver más subidas, incluso completar la vuelta en V, volver a la zona de máximos de septiembre de 11.200. Pero como el sector bancario no ha ayudado, mientras el sector bancario no ayude un poco más, esta zona del 61.8 está siendo muy dura de batir, ¿no? Y la zona de la media de 200 sesiones donde tiene clara resistencia. En cuanto al Eurostoxx 50, su resistencia sería sobre todo la media de 200 sesiones. Dice Miguel Ángel si podría ser un rango de distribución. Sí, podría ser un rango de distribución. Nos va a dar pistas la ruptura. Si se rompe por la zona de arriba de 10.500, creo que podríamos volver a niveles por encima de 11.000. Y si lo que rompe es la parte baja, los 9.994, pues esto indicaría caer, incluso volver a niveles cercanos a los mínimos que hemos marcado el 16 de octubre, ¿no? Dice Paco, ¿qué es eso de rango de distribución? Bueno, hay zonas donde las manos fuertes distribuyen el papel a los que van comprando, ¿no? Entonces necesitan que el precio no se mueva mucho para distribuir papel, ¿no? Una distribución muy fácil muy clara, o un ejemplo muy bueno de explicar sería el que se produjo en Bankia. Vamos a ver el gráfico de Bankia al salir a bolsa. La sostuvieron ahí durante varios meses, pero en un proceso de distribución, ¿no? De las manos fuertes seguramente a las débiles. Ahí vemos cómo mantienen el tipo durante varios meses en un rango muy lateral, pero ahí lo que me imagino es que han estado distribuyendo papel las manos fuertes para pues luego vender y producirse este desplome tremendo, ¿no? Mantienen un poco el título ahí a duras penas en los primeros meses después de salir a bolsa, pero al final acaba cayendo, ¿no? Igual que cuando después de una caída a veces pues hay un movimiento de consolidación, y os voy a enseñar un movimiento de acumulación que para mí es también un buen ejemplo, una acumulación brutal. Tengo que cargar el gráfico ahora, que sería el que hubo en el caso de tengo que abrir el gráfico que no lo tengo aquí, pero lo vamos a ver. Me parece un buen ejemplo de lo que es un rango de acumulación, lo que se vio, vamos a ir ahora, lo que se vio en Tesla Motors, ¿vale? Vamos a ir ahora. Os voy a enseñar el gráfico de Tesla, que yo creo que es interesante para explicar esto de lo que comentábamos. Sí, por supuesto el volumen es importante para detectar, ¿no?, esas fugas tras procesos de de consolidación, que pueden ser de consolidación para caer, distribución, o de consolidación para subir, que sería lo que digo acumulación, ¿no? Y ese ejemplo de acumulación os lo quería enseñar aquí en Tesla, que estuvo pues parada durante mucho tiempo, donde estoy seguro que las manos fuertes se ocuparon de acumular papel, de comprar acciones, sin dejar que el título se disparara y luego ya vía libre para subir. Este es un rango lateral de consolidación que se formó durante un año en Tesla, desde el año 2012 al 2013, más o menos entre febrero y febrero del 2012 y 2013, y fijaros cómo se rompe con violencia y a partir de ahí pues empieza una fortísima tendencia alcista. ¿De acuerdo? ¿Sabes? En el momento de la fuga, claro, muchas veces no sabes si
la fuga va a ser por arriba o por abajo, pero sí que puedes hacer una cosa, que sería, yo creo, lo más prudente y lo mejor, que sería esperar a que se produzca la fuga. No jugártela así, la consolidación se va a romper por arriba o por abajo. Es decir, ahora mismo el IBEX, por ejemplo, en 10.200 no decidir si comprar o vender, sino esperar a que rompa ese rango entre 10.000 y 10.500. ¿Vale? Sería es un poco la filosofía, esperar a que se produzca la fuga. Si se produce por abajo, puedes pensar que en ese lateral hubo un proceso de distribución, y si se rompe por arriba, pues pensar que lo que ha habido ahí es acumulación, ¿no? Sobre todo si en la fuga hay incremento de volumen, tienes muchas más pistas de que la dirección del movimiento va a ser en la que se ha producido la ruptura. ¿Vale? Bueno, seguimos, estábamos con ese repaso a índices. En el corto medio plazo, en el Eurostoxx decíamos la primera resistencia, la media 200 sesiones, que está ahora mismo en fase descendente. Hoy ha dejado una minúscula vela blanca, casi ha dejado un doji, que lo que marca es indecisión, y ha dejado ahí un doji en la zona de máximos anteriores. Aquí está claro que tiene una pequeña resistencia, la misma que veíamos en ultracorto. Entonces, si pierde los 3026, que es lo que antes os dije también en ultracorto, se activaría ahí una especie de techo. Por eso es muy importante que el Eurostoxx no pierda ese mínimo de 3026. ¿Vale? Porque si pierde esos 3026, pues ahí podríamos marcar un doble techo sobre la media de 200 sesiones. ¿Vale? Seguimos, del Eurostoxx nos vamos al DAX, bolsa alemana. Las medias las podéis usar como queráis, porque me dice, Kai me dice, la media de 50 sesiones se podría utilizar ponderada. Hay tantos sistemas posibles con medias como medias existen, son infinitos los sistemas. Porque tú puedes usar un sistema típico, ¿no? El que se llama cruce de oro, que sería la media de 50 con la de 200, y en ese caso, pues normalmente se utilizan las simples, ¿no? Pero puedes usar otro tipo de medias. También está muy famoso el triple cruce de la muerte, que ahí usa medias exponenciales. Entonces, puedes usar miles de sistemas cruzando distintas medias de distintos periodos o incluso de distintas, puedes usar las ponderadas, exponenciales, lineales, cruces de distintos periodos con distintos cruces de medias. Al final es elegir unas que se adapten a tu horizonte temporal, porque obviamente una de 200 sesiones te servirá para una tendencia, ¿no? Para la tendencia, pero no te avisará rápido de los giros del mercado. Entonces, si tú quisieras un sistema más agresivo que dé más señales, pero que no te sirva para seguir una tendencia larga, no usarías de 200, usarías una más pequeña. Entonces, existen tantos posibles sistemas de medias como traders hay en el mercado. Cada uno debe de emplear las que mejor se adapten a su perfil. Yo, insisto, me gusta la de 200 porque te guía muy bien lo que es la tendencia principal. Pero sería absurdo que yo os dijera, no, la de 200 es la mejor, la de 199 no funciona. Si la diferencia entre una media de 200 ponderada y la de 199 ponderada es minúscula, es ínfima, casi no va a haber diferencia. Por eso, al final está en que estudiéis una media y sepáis interpretarla. Yo sé que al usar la de 200 se me va a adaptar muy bien para seguir una tendencia. Sé que me va a tardar en dar los giros, pero que me va a indicar muy bien la tendencia del mercado. ¿Vale? O sea que no me sirve para giros rápidos, para buscar pequeños movimientos, obviamente, pero sí me servirá para coger grandes movimientos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Estamos con el DAX, pasamos ahora... no, el DAX no lo habíamos visto todavía. El DAX tiene resistencia como el Eurostoxx en la media de 200 sesiones. Ahí es donde tiene la primera zona de resistencia, en la media de 200 sesiones. Y luego estarían los máximos de septiembre, que sería entonces, de superar máximos de septiembre, cuando el DAX anularía esta figura que tiene activada por hombro, cabeza, hombro. La figura de hombro, cabeza, hombro creo que se puede ver clara. El objetivo es 7.827 y se anularía, insisto, se anularía si superara niveles de máximos de septiembre, que en concreto son los 9.891. 9.891. ¿De acuerdo? Sería superando ese nivel cuando se anularía la figura. La primera resistencia es la media de 200 sesiones, que ha atacado ya en la sesión de hoy, y luego estaría ya, insisto, máximos de septiembre, que sería entonces de superar ese nivel cuando anularía ese objetivo de hombro, cabeza, hombro. En cuanto a la bolsa italiana, el MIB, que está también moviéndose, consolidando niveles,
En el caso del MIB no ha sido capaz en ningún momento de superar el 61.8, no ha sido capaz de romper el 61.8 de la caída, ahí lo vemos, y aquí marco una flecha porque sin duda mejoraría el gráfico si supera lo que os comentaba antes, 19.832. Os lo dije en ultra corto, pero es lo mismo que vemos aquí. Si supera 19.832, la bolsa italiana, el MIB, activaría una estructura de segundo impulso alcista, ¿de acuerdo? De superar ese nivel. Y el primer soporte pues estaría en los mínimos de este mes de noviembre, en los 18.444 puntos. La vela de hoy del MIB no es demasiado bonita, o sea, tampoco es de las peores que se podrían marcar para subir, bonita para subir, aclaro. ¿Por qué? Porque es una cara casa blanca invertida, ¿no? Tampoco es tan potente como otro tipo de velas y tampoco por una sola vela pues vamos a tener una fiabilidad absoluta para tomar posiciones con éxito, pero sí que nos da pistas, ¿no? Y la pista que nos da en este caso es que deja cierta resistencia en el máximo del día de hoy. Vamos ahora a pasar al FTSE 100, FTSE, Bolsa de Reino Unido. Bueno, el FTSE va camino de hacer una vuelta en V, ¿no? Decíamos que si superaba el 61.8 de la caída, apuntaba a poder hacer la vuelta en V, ya superó el 61.8 y es posible que vaya a atacar esa zona de resistencia clave de medio plazo. Yo creo que es lo más probable, ¿no? Que se vaya a dirigir ahora hacia esa zona de resistencia que supone los máximos del último año y medio, es decir, entre 6.800 y 6.900 puntos, ¿no? Esa sería la zona clave de resistencia entre 6.800 y 6.900 puntos, que es una zona de resistencia que se le viene atragantando al FTSE desde hace nada más y nada menos que año y medio, ¿no? Entonces, esa zona sabemos que es una zona difícil de batir y parece que se dirige ahí porque ha roto el 61.8 y lo normal es que complete una vuelta en V, que haga esa vuelta en V, ¿no? Complete esa vuelta en V tras haber cumplido el objetivo que proponíamos de doble techo, dos máximos en el mismo nivel. Si perdía 6.528 decíamos que activaba un doble techo, lo activó y eso sí fue positivo para los alcistas, donde se paró, porque se paró sin haber roto este mínimo relevante, que era el mínimo de junio del 2013 y desde ahí pues parece que va camino de completar una vuelta en V. Bueno, la FED, un poco el resumen de lo que la FED está hablando, de las dudas de la FED es, se está debatiendo cómo explicar una subida de tipos sin dañar a los mercados. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Lo sabemos desde hace mucho tiempo, ¿no? La FED está en un momento en el que pues se está empezando a retirar los estímulos, en el que ya hay un horizonte de próximas subidas de tipos de interés, pero que sabe que tiene que tener cuidado porque normalmente ese mensaje acabaría un poco con el optimismo brutal que ha habido en las bolsas americanas favorecidas por la política de inyección de liquidez, ¿no? La bolsa de Japón está subiendo mucho gracias a esa política expansiva y la bolsa americana pues lleva subiendo mucho también muchos años gracias a esa política expansiva. Se termina ya los estímulos y la bolsa americana está pensando, la economía americana, en este caso la FED, está pensando en empezar a subir tipos de interés, ¿no? Y eso puede ser un jarro frío para los mercados y por eso hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a hacer un repaso, como hemos visto ya Europa en el corto medio plazo, a cómo está ahora mismo la bolsa americana. Y lo que podemos ver en el Dow Jones es que la vela sigue afeándose cada vez un poquito más, cada vez se viene afeando un poco más la vela horaria de 60 minutos. Fijaros que ahora mismo sería una vela blanca, una vela negra con sombra superior bastante alargada. Y en el caso del Nasdaq, está bajando algo más todavía, un 0,62%. Fijaros que la vela sigue poniéndose cada vez más fea, ¿no? Dijimos en directo, en riguroso directo, hace unos minutos, que tenía resistencia el Nasdaq en los 4.235, porque era el máximo de la sesión. Fijaros que ha parado justo ahí y paró la subida. Digamos, si la supera, irá a cerrar el gap y seguramente podría atacar incluso el máximo de ayer. Pero no ha podido con esa resistencia que comentábamos y se está poniendo feo, ¿no? El tema para los largos, ¿no? Y sobre todo si perdiera el mínimo de hoy, quizá eso no ocurra hoy, quizá ocurra mañana. Pero si no supera esos 4.235
y pierde los 4.204, yo creo que lo siguiente que seguramente haría el Nasdaq es ir a buscar el siguiente escalón, que sería el siguiente soporte, en la zona de la media de 200 sesiones. ¿De acuerdo? Veo que hay gente que le gusta el análisis fundamental, ¿no? Yo, pues, digo que no está mal eso del análisis fundamental también, siempre y cuando os guiéis por el gráfico a la hora de buscar stops, buscar puntos de entrada y buscar puntos de salida, ¿no? Yo digo que toda herramienta es buena, yo sin duda me quedo con el análisis técnico, ¿no? La Reserva Federal comentaba que sigue teniendo previsto subir tipos de interés en 2015 a pesar del débil crecimiento de los precios y de la fragilidad económica a nivel mundial. 9 votos fueron a favor y 1 en contra en la anterior reunión del 29 de octubre para finalizar la compra de activos, ¿no? Y parece que pues siguen con esa perspectiva, ese horizonte de subir tipos en 2015, ¿vale? Subir tipos en 2015. Bueno, seguimos. Comenta aquí Miguel Ángel que las actas muestran unanimidad en los miembros del FOND sobre la retirada de los estímulos y 9 miembros votaron a favor de poner fin a las ayudas frente a un voto en contra. Sí, lo que acaba de comentar ahora, ¿no? Que están saliendo ya en todos los sitios estos datos de las actas. Bueno, continuamos. Vamos a ver cómo está el eurodólar ahora mismo, ¿vale? La subida se ha desinflado, ya casi está plano, en el día de hoy un 0,02%. La vela que se está poniendo fea, cada vez se pone más fea, un poco lo mismo que habíamos comentado en el Dow o en el Nasdaq, porque estaría dejando ahora una vela negra, faltan 10 minutos, podremos comentar aquí cómo cierra la vela, tanto en el eurodólar como en la bolsa americana, será lo último que comentemos en el seminario. Sería una vela negra con sombra superior alargada y eso marcaría cierta resistencia en los máximos del día y ha sido como un quiero y no puedo de romper el máximo anterior. Lo rompo durante un momento de intradía, pero a cierre de vela no puedo y esto siempre sería la lectura que deberíamos de hacer es un intento de ruptura fallido, ¿no? De resistencias. Bueno, y antes de seguir con las acciones, os quiero dejar un vídeo que no se vio al principio y continuamos con el repaso en este caso a las acciones, ¿de acuerdo? Dura solo un minutito. Bueno, continuamos. Estábamos con el euro dólar y aquí veía una pregunta sobre la posibilidad de que pudiera formar un hombro cabeza hombro invertido. Yo me imagino que cogerías de clavicular o de neckline esta zona en amarillo, ¿no? Hombre, si ahora consolidara un poco niveles y luego rompiera esa zona de máximos, pero no me gusta excesivamente, porque si somos ortodoxos y unimos los máximos de esos posibles dos hombros, la neckline nos sale inclinada hacia arriba, ¿no? Y eso restaría muchísima fiabilidad a un hombro cabeza hombro invertido. Comentas más grande. Me imagino que entonces comentarías con la neckline plana, ¿no? Cogiendo esto así. Sería esto, ¿no? Lo que comentas entonces, ¿no? Me imagino. Cogiendo esto como el hombro izquierdo, esta como la cabeza y esto el hombro derecho. ¿Es correcto? Vale, sí, yo creo que si rompiera los máximos de hoy,
pues se podría coger esta figura, ¿no? E incluso diría que sería positivo que ahora consolidara todavía más para que el hombro derecho todavía fuera más claro y más prolongado, ¿no? Sería importante, eso sí, que no rompa ya la zona de la media, no, y por supuesto que no pierda este mínimo, ¿no? Para que hubiera opciones de que efectivamente pueda formar ese hombro cabeza hombro invertido. O sea que sí, que yo lo daría como válido para vigilar, ¿no? Lo que me comenta Alfonso Bachiller. Seguimos, veo preguntas sobre Japón, así que vamos a ver el Nikkei. Vamos a ir a ver el índice Nikkei. Bueno, en el Nikkei podemos ver que sigue con estructuras, segundo impulso 17.783 y otro segundo mucho más grande, comentado desde hace muchos meses, hacia niveles de 19.800. Y es obviamente importantísimo y clave que nunca pierda los mínimos de octubre, si no, pues habría que dar por anulada totalmente esta estructura en verde e incluso la que veis dibujada en azul, que es mucho más grande, ¿no? La de los 19.800. De momento, en fase de rebote el Nikkei con pequeña resistencia en los máximos del 14 de noviembre, 17.520, porque ahí incluso podríamos interpretar que dejó una vela o una pauta de velas de hombre colgado, ¿no? Seguimos, visto Nikkei, y tenía pregunta también sobre el oro, me pregunta también este inversor. Vamos a ver el gráfico del oro. El oro que hoy ha bajado tras un rebote, o está bajando tras un rebote. Bueno, aquí tiene una estructura no muy fiable, porque la consolidación quizás muy breve de segundo impulso, pero totalmente válida. Objetivo 1091 y sigue en tendencia bajista el oro, porque está haciendo máximos y mínimos decrecientes. La media de 200 sesiones baja tras haberse puesto plana durante un par de meses y se ha roto además el soporte de medio plazo, que eran los 1.180 dólares zonales, y la pérdida de ese soporte pues no es nada positiva. Es como cuando en la plata avisábamos de que tenía un buen soporte en esa zona de 18,50 dólares y que si lo rompía todo indicaría más caídas porque se activaba un segundo bajista hacia 15,38 y al final pues vino un desplome de la plata y ha acabado cumpliendo este segundo impulso, ¿no? Tras este segundo un rebote técnico, pero también en cuanto a la tendencia, la plata sigue bajista. Es que no nos podemos inventar otra tendencia, ¿no? Que la que hay. Se podrían unir máximos aquí como zona de resistencia y si unimos los mínimos por abajo nos saldría ahí una especie de canal e intenta rebotar un pelín desde la base del canal y tras cumplir ese segundo bajista. ¿De acuerdo? Seguimos, vamos a ver ahora en los últimos minutos algunas acciones antes de ir al repaso final de qué vela dejan los índices americanos. Ha habido bastante volatilidad, pero tampoco excesiva. Hemos visto sesiones con mucha más volatilidad. Pregunta de Alex Pérez sobre Ferrovial, así que vamos a ver Ferrovial. Vale, aquí vemos el gráfico de Ferrovial y en el caso de Ferrovial comentábamos y avisábamos que formaba un pequeño rango lateral aquí, con soporte en los 15.30, se rompió por arriba y lo que hay que hacer siempre que hay un rango lateral, un rectángulo, en este caso es un rango muy pequeñito, de ultra corto o muy corto plazo, se rompe por arriba y tiene activado objetivo en torno a 15.92, 15.93. Veremos si al final lo acaba cumpliendo. Es un activo que me gusta, que está en tendencia alcista, un valor que decíamos que más nos gusta el sector constructor desde hace años, desde 2010 en concreto. Siempre que he hablado de Ferrovial he hablado bien, porque muestra una clara tendencia alcista, con la media de 200 sesiones subiendo y de momento no hay ninguna señal de giro, ¿no? Dentro del sector constructor seguiría siendo el valor más fuerte, ¿no? Y de momento sin señales de cambio de tendencia. Manuel Jesús me pregunta por Acciona. Vamos a ver el gráfico de Acciona. Acciona se está mostrando bastante volátil, con bastantes altibajos. Generalmente es un valor bastante volátil y podemos ver cómo tendría una primera resistencia en los máximos del mes de octubre. En concreto tendríamos que hablar de los 57,30 y si midiéramos todo el rebote que hizo desde mínimos de octubre, pues se ha parado en la zona de 61,8, aunque jugó con fuego, ¿no? Estiró un poco el chicle, pasada de frenada ahí en la zona del 61,8, pero podríamos decir que mejoraría si supera los máximos de noviembre, ¿no? En el medio plazo, pues no es de los valores que más me gustan porque la media de 200 sesiones está bajando, está por encima del precio y eso siempre es un obstáculo, ¿no? Y incluso tampoco me ha gustado que en esa caída de octubre
pues superó, rompió el 61.8. Es verdad que luego desde ahí rebotó, pero no me gusta que haya perdido claramente en el 16 de octubre la zona del 61.8. Y sobre si hay un hombro cabeza hombro en Acciona, pues aquí sería comentar un poco lo que decía anteriormente en el eurodólar, ¿no? Si unimos los mínimos, yo me imagino la neckline a todos nos saldría esta, uniendo mínimos, y este sería el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Yo supongo que ese sería el supuesto, ¿no?, del posible hombro cabeza hombro. Lo que no me gusta es que la neckline, si os fijáis, es inclinada hacia abajo, y en los hombro cabeza hombro la neckline debería ser horizontal o ligeramente inclinada hacia arriba, ¿vale? O sea que al ser ligeramente inclinada a la baja, pues para mí resta fiabilidad y no lo considero, ¿no? Yo, si vosotros consideráis que se le puede dar por válido, pues estaría bien, pero en mi opinión, al ser la neckline inclinada hacia abajo, pues para mí pierde mucha fiabilidad, ¿no? Bueno, y vamos a finalizar el seminario con ese último repaso a cómo está la situación en ultracorto. Bueno, en el eurodólar, a falta ahora de unos segundos, lo que parece que va a dejar es una vela negra con sombra superior, pero también con sombra inferior, una especie de gran peonza. Si subiera ahora un poco más, sería un doji de onda alta, pero se va a quedar pues más abajo del nivel de apertura de la vela. Así que lo que nos marca esta vela es sobre todo resistencia en la zona de máximos, ataque fallido a la zona de resistencia por lo tanto a vigilar en los 1.26 y pequeño soporte, menos importante que la resistencia, en los 1.25-23, ¿no? Cuando hay una vela que tiene mucha diferencia entre máximos y mínimos, se puede considerar como una vela de rango, ¿no? Entonces, los máximos y mínimos de la vela son niveles a vigilar. Y en cuanto al Dow Jones, que ahora mismo baja un 0,15%, fijaros que hay bastante similitud entre las velas horarias que ha dejado la bolsa americana y el eurodólar, ¿no? En el caso del Dow, pues ha estado más cerca de dejar un doji. Esto se podría considerar pues una vela casi cara casa invertida, entre peonza y cara casa negra invertida, que también nos marca cierta resistencia en los máximos de la vela en 17.712. O sea que ahí marca cierta resistencia, prudencia mientras no supere este nivel, pequeño soporte en este nivel y luego el primer soporte de cierta entidad a vigilar, y tampoco es un soporte muy fuerte, sería esta unión de mínimos, de los últimos mínimos crecientes en esta directriz alcista azul. Y en cuanto al Nasdaq, vamos a ver el Nasdaq. Ahí está. En cuanto al Nasdaq, deja una vela negra con sombra superior alargada, algo peor la vela que la del Dow, y cierta resistencia en lo que os decía, 4.235. Si mañana pierde los 4.204, yo creo que podríamos ver una caída mayor, al menos para buscar el siguiente escalón de soporte, que sería la media de 200 sesiones. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles con GKFX. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo. De verdad, muchas gracias por el seguimiento brutal que hacéis a todos mis seminarios, por ser los más seguidos en habla hispana. De verdad que muchas gracias. Hemos batido el récord de asistentes el día de hoy. 261 inversores de todo el mundo habéis asistido, así que desearos muy buen trading. Muchas gracias y hasta el próximo seminario.